Shalom, mis hermanos, Boker Tov, que la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes. Nuevamente, el Moré Ben Israel, Javier Osa, con ustedes, mis hermanos, para continuar con la teología sistemática hebrea. Hay una inquietud, muchas personas preguntan, ¿qué es el Ruach HaKodesh? Lo conocido como el Espíritu Santo. Vamos a dar una terminología hebrea, no diferente a la hebrea, ni cristiana ni romana, sino un referente al concepto hebreo que es la Ruach HaKodesh, o traducido como el Espíritu Santo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim benatan lanu torato. Baruch atah Adonai notea Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios del universo, que nos santificas con tu precepto a frutos que ha implantado tu vida eterna. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Yeshua HaMashiach, el madero, para perdón de nuestros pecados, por escogernos como tu pueblo de su Torah. Padre, este tiempo es tuyo, nuevamente te lo entrego a ti. Que sea tu Ruach guiándonos, dirigiéndonos, dándonos Jomá, Binah y Da'at, sabiduría, conocimiento y entendimiento. Padre Santo, en nombre de Yeshua, te suplico que seas tú guiando este tiempo. Amén, amén y amén. Entonces decimos que la Ruach HaKodesh se traduce literalmente como el espíritu de santidad o el aliento sagrado. Es una expresión que aparece en el Taná y se desarrolla ampliamente en la literatura rabínica como una forma de referirse a la presencia activa e inspiradora de Dios, especialmente en los profetas, en la sabiduría y en los momentos de revelación. ¿Es masculino o femenino? La palabra Ruach en hebreo es gramaticalmente femenina. Es como gramaticalmente, no es que el Señor sea femenino o masculino, no. Gramaticalmente, ¿cómo es? Femenina. Ejemplo, ve a Ruach Merajefet al Penei Amayim. Y la Rúa se movía sobre la faz de las aguas, Berechit 1:2. Pero como ocurre muchas veces en el hebreo bíblico, el uso teológico no siempre sigue la gramática de género literal. En la tradición judía, mística y rabínica, muchas veces, mis hermanos, la Ruach HaKodesh se ha asociado con aspectos femeninos de la divinidad, especialmente conexión con la Shekinah, la presencia divina cercana al mundo. Esto es la Shekinah. Yeshua fue concebido milagrosamente por la intervención soberana de la Ruach HaKodesh, de la presencia divina, el aspecto femenino de Dios antropomórficamente hablando. ¿El aspecto qué? Femenino de Dios, antropomórficamente hablando. En la tradición hebrea, resalto la palabra hebrea, la Ruach HaKodesh no es una persona divina, soberana, no es una persona como divina, bendito sea el Señor, no es una persona divina, separada, ni una entidad autoconsciente, sino la manifestación activa, espiritual y sagrada del Eterno que reposa sobre el ser humano. ¿Qué hace este Ruach HaKodesh? Capacita para tareas sagradas al ser humano, lo guía en la verdad, que es lo que estamos haciendo ahora, o la llena de fe, o lo llena de inspiración y discernimiento. No es un tercer Dios, no es una persona en sí. Al igual que el espíritu humano dentro de nosotros, no es otra persona que parte de ti mismo, de nosotros mismos, así también el espíritu de Dios. Cuando tú hablas, cuando tomas decisiones, cuando te mueves, cuando causas que cosas ocurran, es tu espíritu, nuestro espíritu, el que va dando esas instrucciones
a nuestras cuerdas vocales, por ejemplo, a nuestros pensamientos, a los miembros de nuestro cuerpo. Nuestro espíritu lo hace. Pero no es otra persona separada de quién, de nosotros o de ti. Eres tú o nosotros mismos en la dimensión más pura y profunda, cuando nuestro espíritu está ¿qué? Actuando. Así el espíritu eterno, ¿verdad? Por eso, así también el espíritu de Dios es la Shekinah, su presencia revelada en movimiento. Vuelvo y repito, que es importante esta definición. El espíritu de Dios es la Shekinah, su presencia revelada en movimiento. La Rúa aparece desde Bereshit, Génesis 1:2, cuando la brisa de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, dice así el versículo, cierro comillas. Es el aliento de vida, el viento del cielo, la Ruach HaKodesh, la fuerza creadora dirigida por la conciencia personal de Dios. ¿Es la qué? Fuerza creadora dirigida por la conciencia personal de Dios, que emana obviamente del mismo Dios, del mismo creador, del santo bendito sea. Y cuando esa fuerza de la conciencia de Dios se conecta con la conciencia humana en un nivel profético o sagrado, se le llama Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. Pero estamos definiendo qué es el Espíritu Santo, porque muchas personas ven uno, inclusive por Facebook, que preguntan qué es el Espíritu Santo. Vamos a ver la terminología y terminamos. Terminología y conceptos claves. Ruach HaKodesh, Ruach Elohim. Ruach Elohim, Espíritu de Dios, como en Bereshit 1:2. Ruach HaKodesh, Espíritu de santidad, término rabínico posterior que designa inspiración divina especial. Shekinah, presencia divina inmanente relacionada con la Rúa que habita entre los hombres. Nebuá, profecía, forma elevada del Ruach. Y Bat Kol, comillas, hija de la voz, un tipo de eco profético menor del Ruach cuando cesó la profecía clásica. Por eso la Rúa está en todas partes en la Torá y en los profetas y en todos los siervos del Eterno. Dice en la Rúa, en la Torá y en los profetas, el Espíritu como la expresión de la fuerza creadora de Dios, uno y único, que es la Rúa en la Torá y los profetas. Vuelvo y repito, es el Espíritu como la expresión de la fuerza creadora de Dios, uno y único. Dice Bereshit 7, envías tu espíritu y son creados. Tehilín 10, 104:30, y sopló en su nariz aliento de vida. La creación no fue solo por la palabra davar, sino también por aliento, ruach. El espíritu es la energía vivificante. Vuelvo y repito, que es importante tener esto en cuenta. Es importante. El espíritu, vuelvo acá, la creación no fue solo por palabras, o sea, davar. Davar es palabra, davar es asunto, davar es pensamiento del Eterno, davar es un plan del Eterno, todo esto. Davar significa muchas cosas. En este caso, davar, la palabra davar, ¿cierto? La creación no fue solo por la palabra davar, sino también por aliento, ruach. El espíritu es la energía vivificante, la ráfaga repentina que conecta lo inerte con lo sagrado. La Ruach HaKodesh es la palabra vibrante de Dios en acción, no solo descriptiva, sino creativa, como está escrito. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Salmo de David.
O sea que basado en el principio del paralelismo poético, palabra de Dios, comillas, y espíritu de su boca, comillas, se refieren a una misma realidad, no a dos cosas diferentes. O sea, la palabra de Dios, ¿cierto? O sea, basado en este principio del paralelismo poético, palabra de Dios, por un lado, y espíritu de su boca, se refieren a una misma realidad, no a dos cosas diferentes. La palabra de Dios es su espíritu y su espíritu su palabra. Vimos allí, ¿no? La palabra de Dios, vuelvo y repito, es su espíritu y su espíritu su palabra. Por eso el que traducción se da como el verbo. Cuando su palabra se escucha, es su espíritu. Y cuando su espíritu habla, es su palabra. De Baruch Hashem, mis hermanos, él les quería dar a conocer el concepto de Ruach HaKodesh a nivel hebreo, teología sistemática hebrea. Shalom, shalom, mis hermanos, verajot, verajot, que el Eterno los siga y continúe bendiciendo grandemente a ustedes y su familia.